Amada Iglesia de Fuego Santo, amados hermanos y amados amigos, qué gozo y qué privilegio estar nuevamente entre ustedes. Hoy vamos a hablar acerca de la palabra escrita en Mateo 14, del 22 al 36. Y dice así: enseguida Jesús hizo a sus discípulos sentar en la barca e ir delante de él a la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. ¿Por qué Jesús quería despedir a la multitud? Porque acaba de alimentar a 5.000 hombres, sin contar las mujeres y los niños. Pero los hombres habían visto la señal que Jesús había hecho y dijeron: verdaderamente este es el profeta que había de venir al mundo. Y Jesús, entendiendo esto, que venían a él a apoderarse de él y hacerlo rey, volvió y se retiró al monte él solo. Pero no solamente querían hacerlo rey, sino que ellos vieron cuando Jesús ordenó a sus discípulos que recogían los pedazos para que no se perdiera nada. Y recogieron 12 cestas de pedazos de los panes de cebada con que han alimentado a toda esa multitud. ¿Qué quiero decir con esto? El mundo va en búsqueda siempre de las cosas materiales de la vida y de sus propias necesidades físicas. Pero Jesús no quiere esa clase de seguidores. Jesús quiere hijos que le sigamos para que nuestros corazones sean transformados, para que nuestros corazones sean cambiados conforme a nuestras necesidades espirituales, porque las cosas materiales de la vida y las necesidades espirituales Él nos las proporciona. Hermanos, quiero decirle que esto que he hablado está comprobado y escrito en Juan 6, 14, 15 y 12 y 13. Y miren que después pasaron a la otra ribera y le dijeron: Rabí, ¿cómo llegaste acá? Jesús, ¿qué les contestó? No me buscáis, de cierto os digo, que no me buscáis porque habéis visto las señales, sino porque comiste el pan y os saciasteis. Es que Jesús es algo extraordinario. ¿Y qué les dijo? Trabajad no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre dará, porque a este señaló Dios el Padre. Y está escrito en Juan 6, 25 al 27. Entonces, despedida a la multitud, subió al monte a orar. Aparte, ¿por qué estaría orando Jesús? ¿Por esa multitud para que se convirtiera de sus malos caminos? ¿Por esa multitud para que saliera de las tinieblas a su luz admirable? ¿O estaba orando por lo que iba a acontecer en el mar a sus discípulos? ¿O estaba orando por lo que iba a suceder después de que terminara la travesía en el mar? Sin embargo, cuando llegó la noche, Jesús estaba ahí solo en tierra. Y ya la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas, porque el viento era contrario. ¿Dónde estaba Jesús? Jesús estaba en tierra, en el monte orando. Mientras tanto, sus discípulos batallaban contra la tormenta en medio del mar. ¿Qué hizo Jesús? Jesús estaba viéndolos. Cómo sus discípulos remaban con gran fatiga. Cómo sus discípulos remaban con dificultad. Y supo que sus discípulos estaban en un gran problema, porque remaban con desesperación, tratando de salvar sus vidas, luchando contra los vientos y las olas. Y quiero decirles, hermanos, que Jesús siempre está presente y pendiente de lo que está pasando, está ocurriendo. Que Jesús ve el esfuerzo de sus discípulos. Que Jesús conoce todos y cada uno de nuestros problemas. Y por eso dice la palabra que a la cuarta vigilia de la noche, a la hora más oscura, a las 3 de la mañana, Él vino a ellos andando sobre el mar. ¿Y a qué vino Jesús? Jesús vino a ayudarlos. ¿Por qué? Porque Jesús iba a premiar el esfuerzo de sus discípulos, que batallaron, lucharon en medio de la tormenta
para pasar a la otra ribera por orden de Jesús. Hermanos amados, hoy Jesús está en el cielo intercediendo por nosotros. Nosotros estamos aquí en la tierra, en medio de un mar de tribulaciones, luchando por las tormentas de nuestras necesidades y por las peores tormentas, que son las tormentas del pecado. Quiero decirles a todos ustedes que las tormentas de nuestras necesidades no tienen ningún problema, porque Dios no las suple. Si no, no hubiera dejado escrito: por nada estéis afanosos. Si no hubiera dejado escrito: por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, qué habéis de comer, qué habéis de vestir, y por vuestro vestido, qué habéis de vestir. Porque el Señor dijo: ¿no vale más la vida que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Quiero decirles que el Señor conoce todas y cada una de nuestras necesidades. Pero las tormentas del pecado son las más graves por las cuales nosotros luchamos en esta tierra. Y quiero decirles que el enemigo, Satanás, ha tratado y sigue tratando de destruir a los hijos de Dios. Y lo puede lograr si nosotros no salimos de las tormentas del pecado y entramos en los buenos tiempos de la santidad. Porque Satanás quiere también impedir que la obra de Dios se cumpla, se lleve a cabo y se realice. Por eso, también en la hora más oscura, Él también puede venir a nosotros y vendrá a nosotros. Porque Él también premia el esfuerzo. Si nosotros no nos dejamos arrastrar por las corrientes del pecado, que nos pueden hundir en las más terribles tinieblas de oscuridad, sino que nos dejamos llevar por las aguas de la santidad, de la mano del Espíritu Santo, que nos va a conducir a nuestro destino eterno. Hermanos, los discípulos, viéndole andar sobre el mar, se turbaron diciendo: ¡un fantasma! Y dieron voces de miedo. ¿Por qué? Porque los discípulos todavía no entendían quién era Jesús. Y hay muchos hoy en el pueblo de Dios que ni siquiera saben quién es Jesús, ni qué es Jesús para nosotros. Pero en medio de ese temor, de ese miedo, uno se levantó y le fueron abiertos los ojos, que se llamó Pedro. Y él reconoció a Jesús, y reconoció y confirmó la voz del que le hablaba. Porque así es la palabra: mis ovejas oyen mi voz, yo las conozco y me siguen. Y Jesús le respondió a Pedro. Y Pedro le dijo: Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. ¿Por qué? Porque Pedro acaba de escuchar que Jesús dijo: tened ánimo, yo soy, no temáis. Y entonces Pedro sintió algo por dentro que lo quemaba. Él sintió un fuego ardiente que penetraba hasta los huesos. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz. Porque la palabra de Dios discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Porque la palabra de Dios es útil. Porque la palabra de Dios es inspirada por Dios. Porque los santos hombres de Dios hablan inspirados por el Espíritu Santo. Y entonces el Señor le dijo: ven. Y cuando le dijo ven, Pedro quiso imitar a Jesús. Porque así está escrito: sed imitadores de Dios como hijos amados. Sed imitadores de Cristo. No seáis perezosos, sino imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia heredan las promesas. Conducíos con aquellos que así lo hacen. Y el que dice que permanece en él debe andar como él anduvo. Y entonces descendió Pedro de la barca, porque así es la palabra: en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Y andaba sobre las aguas para ir a Jesús, porque así es la palabra: porque el que es nacido de Dios ha vencido al mundo, y el que vence al mundo es la fe que nosotros tenemos.
Vuelvo y repito, porque el que es nacido de Dios vence al mundo. Y la victoria que vence al mundo es nuestra fe. Entonces, podemos mirar por qué Pedro caminó sobre las aguas. Porque Pedro tuvo la fe para creer en la palabra de Jesús. Como está escrito, la fe es por el oír y el oír es por la palabra de Dios. Romanos 10:17. Pero entonces, al ver el fuerte viento, tuvo miedo. ¿Qué pasó? En un abrir y cerrar de ojos, Jesús desapareció de la vista de Pedro. Y ante los ojos de Pedro, se abrió la tormenta. Y por eso vio el fuerte viento. Porque qué fácil es poner nuestros ojos en la tormenta y quitar nuestros ojos y la mirada de Jesús. Porque qué rápido es mirar el tamaño de la tormenta y qué lento es reconocer la grandeza de Jesús. Porque qué fácil es llenarnos de temor, de miedo, de incredulidad y de duda en medio de la tormenta. Y qué difícil es refugiarnos en la fe de su palabra que nos trae una maravillosa paz. Qué fácil es confiar en Jesús cuando todo va bien, pero qué difícil cuando todo va mal. Qué bueno es confiar en Jesús cuando todo está calmado, pero qué malo cuando todo está agitado. Amados, quitemos la mirada de las tormentas y pongamos la mirada en la solución. Y entonces nos daremos cuenta, cuando pongamos la mirada en la solución, lo insignificante que son las tormentas, por más grandes que sean, y lo grandioso y valioso que es Dios y su palabra, porque Él es nuestra solución. Y miren que Pedro comenzó a hundirse, dice el versículo 30. Y dio voces diciendo, Señor, sálvame. Y comenzó a hundirse, ¿por qué? Porque Pedro se olvidó de la fuente, quitó la mirada de Jesús, como dice en Hebreos 12:2, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de nuestra fe. Pero también dice en Hebreos 12:1 que tenemos que despojarnos de todo peso y pecado que nos asedia, para que podamos correr con paciencia la carrera que tenemos por delante. Hermanos, escúchenme. Pedro gritó, Señor, sálvame. Pero Pedro ahí estaba ya queriendo pisar la tormenta, queriendo enfrentar la tormenta y queriendo vencer la tormenta, pero no lo estaba logrando. ¿Por qué? Porque Pedro hasta ahí no conocía el secreto, que para nosotros pisar la tormenta, para nosotros enfrentar la tormenta y vencer la tormenta, tenemos que obedecer a la palabra de Cristo. Tenemos que obedecer a la palabra de Dios. Y tenemos que perseverar, nunca quitando la mirada de Jesús. Pero ¿qué pasó de inmediato? Pedro le había fallado. Pero sin embargo, cuando Pedro gritó, Señor, sálvame, al momento Jesús extendió su mano y asió de él. Y le dijo, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Porque el Señor, así le fallemos, en su gracia siempre está dispuesto a ayudarnos. Por eso tomó la mano de Pedro y lo levantó de las aguas. Ahora, qué bien preparado estaba Pedro, porque Pedro estaba aprendiendo y entendiendo lo que es caminar verdaderamente por fe. Y qué bien estaba preparado cuando escribió en 1 Pedro 5:7, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Verad y orad, porque vuestro adversario el diablo anda como león rugiente buscando a quien devorar, al cual resistid firmes en la fe. Él estaba aprendiendo lo que era la fe, lo que era caminar por fe. Y dijo, sepan hermanos, que todos estos padecimientos lo vamos sufriendo todos y cada uno de nosotros en el mundo. Pero el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después de que hayamos padecido un poco de tiempo, Pedro estaba padeciendo por un poco de tiempo. Él mismo nos perfeccione, nos afirme, nos fortalezca y establezca. Porque
Jesús estaba perfeccionando a Pedro porque empezó la buena obra en él. Porque Jesús estaba firmando los pasos y el caminar de Pedro en él. Porque Jesús estaba fortaleciendo la fe de Pedro en él. Y porque Jesús estaba estableciendo sus pies sobre la roca para llevarlo a su reino. ¡Qué grande es Dios! Y no nos olvidemos que tormentas tenemos a diario. Que tormentas tuvimos en el pasado. Que tormentas tendremos en el futuro. Pero quiero que tengamos en nuestro corazón presente algo. Los discípulos que iban en la barca, que les tocó enfrentarse a esa terrible tormenta, no se enfrentaron a la tormenta porque estaban en desobediencia con Jesús, como lo hizo Jonás, sino porque estaban obedeciendo a Jesús. ¿Qué quiero decir con esto? Que cuando nosotros obedecemos la palabra de Jesús, cuando nosotros no obedecemos, cuando Dios nos habla, cuando el Espíritu Santo nos habla y no quitamos la mirada de Jesús, Él viene en nuestra ayuda. Y acordémonos que Él siempre está en los cielos intercediendo por nosotros. Hermanos, qué bendición es nuestro Señor Jesucristo. No nos podemos olvidar de eso. Pero quiero decirles que el secreto está en nuestra fe. Porque Él siempre está presto a ayudarnos, porque un día nos va a llevar a nuestro verdadero hogar. Pero nosotros no debemos temer, hermanos, porque la duda y el temor siempre van juntas, pero también juntas deben ir la fe y la paz, para que nosotros no seamos hombres de poca fe. Él nos dio la fe como un granito de mostaza, pero ese granito de mostaza tiene que convertirse en un árbol frondoso para que seamos árboles de justicia. Y mire que cuando ellos subieron en la barca, se calmó el viento. Hizo un maravilloso tiempo. Pasó la tempestad, pasó la tormenta. Quiero decirles, amados hermanos, que somos nosotros el cuerpo de Cristo, los que seremos usados y somos usados para llevar las buenas nuevas de salvación. Somos usados para esparcir la buena semilla. Somos usados para distribuir el pan de vida en un mundo hambriento y necesitado. Y tendremos tormentas. Y tendremos tribulaciones. Y tendremos dificultades. Y pasaremos por momentos difíciles. Pero nuestro Jesucristo siempre vendrá a rescatarnos de esa tempestad y a darnos paz. Por eso, cuando subió en la barca, el viento se calmó. Y quiero seguir diciéndoles que entonces los que estaban en la barca vinieron y le adoraron, diciendo verdaderamente era hijo de Dios. ¿Cómo así? ¿No habían entendido quién era? ¿Saben por qué? Por lo que lo dije anteriormente. Ellos todavía no entendían quién era Jesús. ¿Por qué? No podían entender lo que estaba ocurriendo. Ni aun viendo a Jesús con sus propios ojos caminar sobre las aguas. Ni aun viendo a Pedro con sus propios ojos caminar sobre las aguas. ¿Y saben por qué? No han entendido lo que acaba de ocurrir y lo que había ocurrido. Por la misma razón que no entendieron el milagro de los panes y los peces. ¿Por qué? Porque su corazón estaba entenebrecido, porque estaban velados sus ojos, y por eso su mente no podía captarlo, porque sus corazones estaban endurecidos. Eso lo podemos ver en Marcos 6, 51, 52. Es grave cuando nuestros corazones están endurecidos. Por eso ellos, sí, dicen que con gusto lo recibieron en la barca, pero ellos se asombraron. Ellos se maravillaron de ver quién era Jesús. Y por eso dijeron, verdaderamente eres el Hijo de Dios. Hasta ese momento lo creían, pero hubo uno que sí lo creyó, que se llama Pedro, que ha sido criticado, juzgado, señalado. Pero, hermano, ¿cuántos pasos hemos dado nosotros sobre las aguas? Y pongámonos a pensar, cuando Jesús asió de él
Y le dijo, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? ¿Cómo llegó después con Jesús a la barca? Jesús no lo llevó alzado. Él tuvo que caminar con Jesús hacia la barca cuando subió a ella. Y los discípulos reconocieron después a Jesús, pero no reconocieron nada de lo que el apóstol Pedro había hecho, el valor que había tenido. Y quiero decirles que después de que terminó la travesía, vinieron a tierra de Genesaret. Ahí vemos lo que uno de los propósitos por el cual también Jesús estaba orando. Y dice la palabra en el versículo 35, cuando le conocían los hombres de aquel lugar, enviar noticia por toda aquella tierra alrededor y trajeron a él todos los enfermos. Y le rogaban que le dejase tocar solamente el borde de su manto, y todos los que le tocaron quedaron sanos. Hermano, hermana, ¿quieres quedar sano hoy? ¿Quieres que tu corazón no camine más endurecido? ¿Quieres que tu corazón no esté metido más en el pecado, sino en la santidad? Entonces ven a la palabra de Dios y abre la Biblia en 2 de Crónicas 7:14. Y entonces ahí aprenderás y aprenderemos que nos tenemos que humillar delante de su presencia, que tenemos que invocar su nombre, que tenemos que llamarlo, que tenemos que buscar su rostro, que tenemos que orar, que tenemos que arrepentirnos, reconocer nuestros errores y entonces convertirnos de nuestros malos caminos. Y Él oirá desde los cielos y entonces vendrá, perdonará nuestros pecados y sanará nuestra tierra. Y si tú lo haces y si yo lo hago, seremos sanos como los hombres y la mujer de Genesaret fueron sanos al tocar el borde de su manto. Qué bendición es esta palabra. Qué bendición tan grande. Primero, Pedro caminó sobre las aguas porque reconoció y confirmó la voz del que le hablaba. Porque sintió una inspiración de adentro hacia afuera. Porque quiso imitar a Jesús. Porque quiso pisar la tormenta. Porque quiso hacerle frente a la tormenta. Porque quiso vencer la tormenta. Porque quiso aprender lo que era caminar por fe. Porque al aprender lo que es caminar por fe, también reconoció que nuestro Señor Jesucristo era la única solución. Y como era la única solución, al final tuvo la mejor identidad, la mejor visión. Y también dijo, verdaderamente, Jesucristo es el Hijo de Dios. Dios les bendiga, hermanos. Si ustedes han escuchado esta palabra, este mensaje hoy, y se ha penetrado en sus corazones, repitan esta oración conmigo. Padre Celestial, yo quiero en esta hora decirte que no quiero seguir viviendo en las tormentas de mis necesidades, ni en las tormentas del pecado. Pero ahora entiendo que solamente tú eres la única solución. Por eso, así con los ojos cerrados, miro a la cruz y entiendo ahora lo que tú hiciste por mí. Allí entregaste tu vida por mí. Allí derramaste tu sangre por mí. Allí perdonaste mis pecados. Allí me diste una nueva vida y me diste la oportunidad de que un día yo vaya contigo a vivir por toda la eternidad y que lo haga desde aquí, desde la tierra donde estoy. No lo había entendido, Señor, pero gracias porque a través de tu palabra hoy abriste mis ojos y por eso te abro mi corazón y te recibo como mi único Señor y Salvador. Y gracias, Dios, porque sé que ahora tengo otro consolador precioso que es tu Santo Espíritu. Y quiero caminar en las aguas de tu palabra, ahora y para siempre. Gracias, Señor, por esta oportunidad que voy a aprovechar al máximo. Te doy la gloria y la honra. Amada iglesia, amados hermanos, amados amigos, que Dios les bendiga grandemente. Un abrazo en Cristo Jesús.